ahí en el versículo 8 y tratando de profundizar acerca de esta primera frase de nuestro texto clave, pensando en la enseñanza de la Escritura acerca de lo que nos afirma este texto, de este mandamiento que nos da el Señor, de mirar por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, leamos el texto clave en 2 de Juan 8, dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces vimos este mandamiento, esta exhortación que tiene el ánimo de cuidarnos, de cuidar la iglesia, de animarnos a andar en verdad y en amor, para que se vea reflejado en la vida de la iglesia, a Cristo, para que la iglesia ande en santidad y que eso también ponga de manifiesto a los engañadores y a los anticristos. Entonces, vimos acá, mirad por vosotros mismos, y luego vimos otros pasajes, y ahora estamos en 1 de Timoteo 4:16, que es el mismo, y de la doctrina. Y hasta ahora vimos en la introducción, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, vimos que no hay otro evangelio, no hay otro evangelio como nos enseña Gálatas. Dios por medio de Pablo nos enseña en Gálatas que no hay un solo evangelio, hay un solo testimonio de Dios y de Cristo. Dios es uno, así que vimos y mostramos con la Escritura que la Biblia es la sana doctrina, y vamos a seguir haciéndolo. Vimos también que solo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Entonces hay una condición que Cristo manifestaba ahí en Juan 7. Dice: solo el que quiera hacer la voluntad del Padre es el que va a poder saber si es de Dios o no. Una relación directa en esa enseñanza de Dios con la obra que Él hace en nosotros, poniendo su espíritu en nosotros después de regenerar nuestra vida, y Él pone su espíritu en nosotros para que nosotros hagamos su voluntad, para darnos la gracia y la fortaleza para poner por obra sus mandamientos, para que, como hechuras suyas creados en Cristo Jesús, andemos en buenas obras, las cuales Él preparó en ellas, como también nos enseña Efesios 2:10. Entonces, Cristo dice: solo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Es algo determinante. Hay que desear, hay que querer, hay que tener, como dice Filipenses, nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si no es algo que Dios hace en nosotros, entonces no vamos a poder determinar si la doctrina es de Dios, porque la doctrina siempre nos lleva a lo práctico, a la acción. No es solamente intelectual, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Ese amor a Dios, ese amor vivo, verdadero, que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El yugo de Cristo ligera. Eso es hablando del dominio de Cristo sobre nosotros, ese yugo, ese reinado sobre nosotros. No es pesada, no es gravoso, sino que a nosotros nos produce el deseo que tenemos en la gratitud, porque el amor de Cristo nos constriñe a vivir por aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Y aquel que quiere agradar a Dios, que quiere hacer su voluntad, va a determinar si la doctrina de Cristo es de Dios o no, si la doctrina que se enseña, que se comparte, es de Dios o no, porque siempre la doctrina está relacionada con la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios misma. Entonces, vimos también que no hay de ninguna manera dos interpretaciones correctas. Puede haber muchas interpretaciones, pero no correctas. No puede haber dos interpretaciones correctas del mismo pasaje. Me refiero a dos interpretaciones que sean diferentes y que a la vez sean correctas, porque eso hablaría muy, muy mal de Dios.
hablaría de una ambigüedad en la persona que no tiene. Dios es uno, su palabra es una, su evangelio es uno, y su enseñanza, su doctrina es una. Entonces, si uno da dos interpretaciones correctas del mismo pasaje, entonces lo que está diciendo es que Dios tiene dos doctrinas. Entonces, si usted puede agarrar la que más le convenga, la que más le guste, la que lo satisfaga más, entonces va por eso. Pero no es así. No es así, porque hay un solo camino que lleva al Padre, que es Cristo, y la Biblia es el testimonio de Cristo. Hay una sola senda, es un camino angosto, marcado por la voluntad de Dios, hay una sola puerta, uno, nada más. Entonces, no hay dos interpretaciones correctas, porque Dios es el Evangelio, Él es la sana doctrina, es la manifestación de su gloria, el Evangelio y la sana doctrina, y Dios ha sido, es y será uno, siempre. Entonces, vimos también que solo Dios puede interpretar correctamente, y uno dice, bueno, pero Dios no está acá con nosotros. No, sí, yo tengo la convicción de que Dios está conmigo, que la unción misma es la que nos enseña todas las cosas, que Él mora en su pueblo, mora en cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo, que Dios ha puesto como sello y con este propósito de que podamos ejercitar nuestra fe en Dios en una forma práctica, que no sea una fe muerta, sino una fe que se traduce en obras, acciones que agradan y dan gloria a Dios. Entonces es algo contundente. Dios está con nosotros y Él puede interpretar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por eso afirmamos que la Escritura interpreta la Escritura. Entonces, ¿cómo podemos hacer o ver que Dios interpreta? Porque lo que Dios nos dice, Él mismo significa. Y ya vamos a ver, hay algunos ejemplos, no vamos a llegar hoy, pero sí los vamos a ver en el próximo mensaje, Dios mediante. Entonces Dios nos dice, nos da un pasaje, porque la Escritura, vuelvo a insistir, es su palabra, y Él nos da la interpretación de ese pasaje. Con la misma Escritura nosotros lo podemos comprobar, lo podemos interpretar. Entonces, no es algo que estamos haciendo nosotros, sino que es algo que la Escritura misma tiene una armonía perfecta, y entonces nos dice, bueno, esto significa esto significa esto, es Dios mismo el que está interpretando. Entonces, cuando uno quiere decir otra cosa que la Escritura no dice, no es Dios el que está interpretando. Vimos también que el Evangelio está centrado en Dios y solamente en Dios, que siempre hay algunos, recuerde ese pronombre indefinido, siempre hay algunos que quieren pervertir el Evangelio de Cristo, o sea, lo quieren hacer suyo centrándolo en el hombre. Cuando uno saca a Cristo de la escena y lleva el camino de la interpretación o de las acciones por otra senda, lo que está haciendo es centrar el Evangelio en el hombre. Por eso estamos hablando de que la verdad es un evangelio antropocéntrico, porque pone en evidencia que uno no está buscando lo que Dios quiere, no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que uno está buscando lo que uno quiere, lo que a uno lo satisface, lo que a uno lo complace, vivir de la forma que menos problemas le traiga, que sea más cómodo, etcétera, etcétera. Entonces, ya el centro del evangelio es el hombre, es todo para mí. Dios murió por mí, Dios me salvó, no hay forma de que me pierda, entonces yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo... Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio que nos enseña las Escrituras. Entonces, hay algunos que enseñan diferente doctrina, heterodidascaleo, si ustedes lo recuerdan, y eso sabemos que si es diferente doctrina, no es la doctrina, ¿verdad? Si hay diferencia es porque hay una doctrina que es el molde. Entonces, si se sale del molde, es diferente doctrina, ya no es la doctrina de Dios. Y vimos que esos algunos desechan la fe, o sea, la doctrina, cuando habla de la fe ahí, está hablando del cuerpo de doctrina que se nos ha dado, desechan la fe y la buena conciencia. Y esa buena conciencia nos habla de hacer las cosas ante Dios y hacerlas en su nombre, o sea, hacerlas para su gloria. De eso nos habla. Entonces, desechando la fe y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahí naufragan en cuanto a la fe, a lo que trata de Dios, a lo que Dios es, a lo que Dios le agrada, no van a andar en eso, van a naufragar, ¿verdad? Como un barco perdido
en alta mar. Entonces vimos que esas acciones que no son acordes al Evangelio, que no son acordes al carácter de Cristo, esas acciones blasfeman el nombre de Dios. Recuerde la cosmovisión que nos da la Escritura. Todo fue hecho para la gloria de Dios. El propósito de toda la creación es manifestar en una forma plena y completa quién es Dios, cómo es Dios. Y Él lo hace a través de su obra, a través de su creación. Hemos hablado de esto en mensajes anteriores. Y cuando las acciones no son acordes al Evangelio, a la enseñanza, a la sana enseñanza de Dios, cuando esas acciones no son conformes a esa verdad, entonces, en lugar de manifestar la gloria de Dios y dar gloria a su nombre, blasfeman el nombre de Dios. Esa persona actuando de esa manera, cuando nosotros actuamos pecaminosamente y actuamos de esa manera, lo que estamos haciendo es dar una imagen distorsionada de Dios. Estamos blasfemando el nombre de Dios, pervirtiendo el propósito de la creación, haciendo al hombre el centro y propósito de la creación. Entonces uno dice, bueno, hago esto como yo quiero, como a mí me parece, como a mí me gusta, apoyándose en su propia prudencia. Entonces, hermanos, hoy comenzaremos a ver nuestro texto de apoyo para la enseñanza de segunda de Juan 8, que es 1 Timoteo 4:16. Trataremos de empezar a ver en detalle lo que el texto nos dice. Vamos a leer estos dos textos, repito, segunda de Juan 8. Una vez más, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y 1 Timoteo 4:16, recuerden, mirad por vosotros mismos. Y 1 Timoteo 4:16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Seguimos viendo en la cuarta entrega de La Verdad Desnuda, un evangelio antropocéntrico, y vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, te damos muchas gracias por la obra de Cristo, gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, gracias que nos trajiste de la muerte a la vida, que nos has hecho nuevas criaturas, que has cambiado nuestro corazón, nos has dado una nueva forma de pensar, y hoy por tu gracia y por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, podemos llevar todos esos pensamientos del viejo hombre cautivos a la obediencia a Cristo para hacer lo que a ti te agrada y vivir como tú mandas, y así manifestar la gloria de tu nombre y cumplir con el propósito de nuestra creación. Padre, te agradecemos porque nos has hecho tu iglesia y nosotros como iglesia manifestamos tu gloria y esa gloria es solamente en Cristo, y tú brillas, Señor, a través de tu iglesia, manifiestas tu luz a este mundo que está en tinieblas. Por eso, Padre, te ruego que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves, a ver tu palabra como tú las ves, a ver las circunstancias como tú las ves, y a ver todo a través de tus ojos, Señor, a través de tu evangelio, que sea el evangelio la regla de todo en nuestras vidas, Padre. Gracias por este tiempo, te ruego por la iglesia para que sea edificada, te ruego por aquellos que no te conocen, para que vengan a Cristo por tu gracia, y también te ruego, Señor, que me ayudes en este tiempo a hacer las cosas agradables a ti, que pueda hablar de ti como debo hablar. Ayúdame, Señor, dame el denuedo, dame la sabiduría para que sea tu palabra, tu voz, y no la mía, Señor. Quita mis opiniones, mis creencias, para que solamente hablemos de Cristo. Pedimos y agradecemos esto, Señor, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. Una doctrina. De eso estamos hablando, una doctrina. El texto dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y de la doctrina. Todavía no vamos a avanzar al resto del pasaje, pero dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, nosotros hemos visto acerca de ten cuidado de ti mismo, cuando veíamos de segunda de Juan 8 y también cuando vimos Lucas 17:3, vimos el mandato del Señor de examinarnos a nosotros mismos, de poner a la luz de la verdad nuestras intenciones, la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la que nos deja desnudos delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta, como dice Hebreos 4:13.
Entonces, pensando en eso y viendo que somos llamados a andar en verdad y andar en amor, y si uno anda en verdad, anda en amor, y si anda en amor, anda en verdad, las dos cosas están unidas y son inseparables, una cosa siempre es consecuencia de la otra, están juntas. Como Dios, Dios es verdad y es amor, y eso es inseparable. Todo lo que Él hace, lo hace con verdad y con amor y con verdad. Entonces, de la misma forma se tiene que mostrar en nosotros. Estas dos cosas tienen que ir unidas. Entonces, el mandato es a mirar por nosotros mismos, no, como vimos, no en una forma egoísta, como si no nos importaran los demás, sino todo lo contrario, para velar así de esa forma por nuestra santidad personal, por la santidad de la iglesia, para examinarnos, para no ser de tropiezo a los demás y que la verdad exponga, traiga a la luz nuestras intenciones, las motivaciones con las que hacemos las cosas y decidir, como nos enseña Romanos 14, a no juzgar a los demás, sino juzgarnos a nosotros mismos. O sea, decidir nosotros mismos no ser de tropiezo a la iglesia y no ser hallados nosotros en la iglesia como engañadores y anticristo. Porque muchos engañadores y anticristos han salido por el mundo, están en la iglesia. Recuerden que esta enseñanza y este mandamiento siempre es en el contexto de la iglesia, y estamos específicamente hablando de la iglesia local, donde usted se congrega, donde usted comparte, donde usted está en medio de los hermanos. Ahí es donde esto se aplica en la forma más precisa. Siempre es bueno examinarse a uno mismo, pero a veces compararse uno mismo con uno mismo no es juicioso. Nosotros necesitamos a los hermanos para esa confrontación amorosa con el pecado, para ese llamado al arrepentimiento y a hacer las cosas como a Dios le agrada, lo necesitamos siempre. Entonces, parte, ten cuidado de ti mismo, vamos a dejarla, que es lo que ya estuvimos estudiando, y en el cuidado de la iglesia, Pablo, obviamente inspirado por Dios, agrega otra vez como dos cosas que van unidas, porque agrega una I, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, es un cuidado doble. Hay que cuidarse uno mismo y hay que cuidar la doctrina, la doctrina. Ahora, lo que él está diciendo es, y sé celoso de la doctrina. ¿Verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos cuidar nuestro corazón, lo que entra, debemos cuidar lo que sale, porque del corazón salen todas las cosas malas, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo y hay que cuidarnos examinándonos para que esas cosas malas no salgan, ¿verdad? A la vez debemos ser celosos de la doctrina. Y si no somos celosos de la doctrina, no podemos examinar nuestro corazón. No tenemos con qué compararlo. No hay tal cosa como guardar el corazón sin doctrina. Y no hay tal cosa como guardar la doctrina sin guardar el corazón. Entonces otra vez encontramos dos cosas que van unidas. ¿Cómo puedo yo guardar mi corazón si no sé qué es lo que Dios dice? Si no sé qué es a lo que Dios llama malo, qué es a lo que Dios llama bueno, qué es lo que Dios dice que hay que hacer, qué es lo que Dios dice que no hay que hacer. Por eso la Escritura nos enseña a la ley y al testimonio, y el que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. Entonces no ha renacido, no ha tenido un nuevo nacimiento, no ha sido regenerado. Entonces, la pregunta no es, bueno, ¿qué tal es esto? ¿Qué tal te parece? ¿Qué tal le parece al pastor, a la iglesia, a los hermanos, al mundo cristiano? ¿Cuántos lo practican? No. Esa es la ley y el testimonio. Uno ora y le pide a Dios sabiduría, pero la respuesta de Dios siempre está en la Escritura, porque Él habla solamente por su palabra. Hoy nos habla por el Hijo es la palabra, el verbo encarnado, y es lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Entonces hoy Él nos habla así, nos responde por la Escritura y por los medios de gracia que nos llevan a la comprensión de la Escritura. Llámese esto, cuando hablo de los medios de gracia, aquellos que Dios ha puesto en la iglesia para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, los hermanos espirituales y maduros en el Señor, que y los hermanos que viven la Escritura, tiempo por esa actividad propia de cada miembro, nos edifican y nos llevan a ser más y más como Cristo. Entonces hay que ser celoso del corazón, pero ser celoso también de la doctrina. Y las dos cosas van unidas. Ahora es interesante que el texto nos dice, ten cuidado de ti mismo y de las doctrinas. ¿Sí? Hemos hablado un poco de esto. No dice, ten cuidado de ti mismo y de las doctrinas. Cuida las doctrinas.
Fíjate las doctrinas que tenemos para enseñar. Entonces uno se arma una lista de 10, 12, 14, 15, 20 doctrinas y ahí es celoso de esas doctrinas. Y cuando uno aísla algo de la escritura en una forma, sé que puede ser un buen método para estudiar, pero si lo aislamos de la escritura y eso toma cuerpo propio, como si eso fuera la verdad absoluta, aunque esté separado de los demás, entonces, porque la doctrina es una sola. Siendo consecuente con las escrituras, hermano, la doctrina de Dios es una sola. Y todo, hermano, todo, y insisto, todo lo que se enseña en la escritura con la interpretación correcta convive en una armonía perfecta con lo bíblico. Uno puede decir, bueno, la Biblia fue escrita por hombres, fue escrita por más de 40 hombres que venían de contextos diferentes, que tenían preparación diferente, que tenían realidades sociales diferentes. Son instrumentos. La Biblia es la palabra de Dios. Fue exhalada de su mismo aliento. Él habló a aquellos que él inspiró en una forma verbal, los movió por su espíritu a escribir, a veces ni siquiera lo escribieron ellos, y eso mismo es otra enseñanza, ¿verdad? Sabemos que Pablo escribió la epístola a los romanos, sin embargo, en el final dice, yo Tercio que escribí la epístola. ¿Por qué? Porque Tercio fue un amanuense. Escribió al dictado lo que Pablo le decía, porque Pablo era inspirado verbalmente y el amanuense escribía, copiaba, ¿verdad? Entonces, esa forma nos garantiza, nos asegura que el autor de la Biblia es uno solo, es Dios. Y Dios no tiene 40 o más de 40 formas distintas de pensar o de ver las cosas. No, es una sola. Es la que Él determinó. Entonces es su libro, es su palabra, es, si me lo permite, su discurso. Y Dios no va a, dice, Dios no se va a ir por las ramas como decimos habitualmente, empezar a cambiar las cosas e ir por un lado, por el otro. No, su palabra es consecuente de principio a fin. Su palabra es la fe como cuerpo doctrinal, una vez dada a los santos, por la cual se debe combatir ardientemente contra el pecado, contra aquellos que quieren introducir el libertinaje en la iglesia enseñando diferentes. Quieren enseñar diferente doctrina y quieren introducir el libertinaje en la iglesia. O sea, vivir como Dios no manda. Aceptar las cosas que Dios no acepta. Llamar bueno a las cosas que Dios llama mala. Entonces, si Dios lo llama malo, no es bueno. Lo pinte como lo pinte, lo dibuje como lo dibuje, lo haga la cantidad de gente o iglesias que lo hagan. Si Dios dice que es malo, es malo. No hay un término medio, no hay un punto medio. Recuerden que no se puede transigir la verdad. Entonces, la doctrina de Dios es consecuente en toda su palabra, es su discurso, es su enseñanza y es armoniosa y perfecta. Entonces, cuando uno interpreta correctamente un pasaje, lo que va a encontrar es que ese pasaje convive en una armonía perfecta con el resto de toda la enseñanza de la Escritura, que es una sola enseñanza de principio a fin. Y lo vamos a ver en unos minutos más también. Entonces, somos llamados a combatir ardientemente contra el pecado, no a pelearnos con las personas para ver quién tiene razón o quién tiene la doctrina correcta. No, sino que es un llamado personal a la iglesia para que velando por la santidad y poniendo por obra lo que Dios manda, y es un combate arduo porque las tentaciones vienen todos los días a nuestra vida y la lucha contra el pecado no para nunca, no nos da respiro. Entonces, en esa lucha contra el pecado, nosotros debemos contender ardientemente por esa fe una vez dada a los santos, por la enseñanza para ponerla por obra, para vivir en santidad y para la gloria de Dios. Y así, hermanos, podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque esa es la razón de nuestra salvación, de nuestra elección, de que nos haya hecho su pueblo, su nación, sus sacerdotes reales. Esa es la razón. Que este mundo conozca a Dios por medio de su iglesia.
de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para que se exhiba por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gracia de Dios que recibimos cada uno de nosotros recibe una porción de todo lo que Cristo es, Él es infinito, hay para todos. Y eso que Dios nos ha dado, en su gracia lo manifestamos cumpliendo el propósito que Él nos dio en el cuerpo, y así su gloria es exhibida. Entonces, imagínense usted si le da 14 doctrinas diferentes, 25 posibilidades de hacer las cosas, o Dios dice, sí, esto es así, pero no tan así, mira, también podría ser así, podría ser así, bueno, esto, mira, lo dejo a tu criterio. No, hermano, no, es Dios el que regula todas las cosas. Y Dios lo hace de una forma muy simple, hermano. Nosotros y nuestro pecado es el que complica todas las cosas. Por eso el texto, hablando de la unidad, a la unidad del cuerpo en el espíritu, en Efesios 4 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la unidad del cuerpo en el espíritu. Y eso se basa en la unidad de Dios en todo. Él es uno. Entonces, como Él es uno, tiene que haber unidad en todas las cosas, hermanos. Un Señor, una fe, un bautismo, todo apunta a lo mismo y todo se trata de lo mismo, de Cristo. Por eso hablamos de una doctrina, no hablamos de las doctrinas. Sé que algunos se identifican con algún puñado de doctrinas. La cantidad de problemas, de discusiones, de debates, de iglesias divididas, de separación, que eso ha producido, porque de repente alguno habla de estas doctrinas, de aquellas doctrinas, de una doctrina en particular, de otra, y empieza a hacer hincapié, desequilibrando la enseñanza única de las Escrituras y mostrando un Dios que no es, eso ha producido contiendas, envidias, peleas, pleitos, difamaciones, murmuraciones, escándalos, discusiones vanas que para nada aprovechan ni edifican. Se han dividido iglesias, hay personas que han ido tras uno o tras otro, nada más que porque le caía bien uno, le caía mal el otro, no tenían ni idea de qué estaban hablando, pero ahí estaban corriendo atrás del movimiento para el lado que más les gustaba. Y todo en nombre de las doctrinas correctas. No, hermano, eso es lo que produce el desequilibrio. Cuando uno se quiere apoyar en tal cosa, pero no se apoya en el resto. Porque Dios no hace las cosas así. No necesitamos convencer a nadie de que es lo correcto, necesitamos hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar de quién es, de cómo es, qué es lo que Él enseña, y verlo y probarlo con la Escritura. No necesitamos debates ni contiendas, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios. Porque es una obra de Dios, si no va a estar velado. Tiene el velo puesto y solamente ese velo será quitado al Señor, como dice Corintios 3:16. Pero cuando se convierta en el Señor, el velo será quitado. Y el velo es quitado por Cristo, y nada más que por Él. Es fundamental, hermanos, comprender que todo es un reflejo de Dios. Todas las cosas en la creación están hechas para manifestar su gloria. Entonces, cuando comprendemos eso, podemos afirmar que solo hay una interpretación correcta. Podemos afirmar eso. Esto no quiere decir que yo estoy diciendo, yo soy el único que tiene la interpretación correcta, mis hermanos. Y ahí entramos de vuelta en los celos, en ver quién es mejor que el otro, quién sabe más. Nosotros estamos para edificarnos mutuamente, no para pelear a ver quién tiene la interpretación correcta. En vez de hablar si tenemos la interpretación correcta, hablemos de Cristo y gocémonos en Él. Pero a veces las preguntas llevan nada más que la discusión. Nada más que la discusión, porque lleva a ver quién tiene razón. Sí, pero vos decís así, pero el otro dice así, y no llega a ningún lado. Menos se habla es de Cristo. Y el punto, mis hermanos, es hablar de Cristo, porque para eso estamos y de eso se trata la doctrina, de Cristo.
solamente de Él. Entonces, cuando sabemos eso, podemos afirmar que solo hay una interpretación correcta, porque solamente hay un Cristo. No hay dos Cristos, tres Cristos, un Cristo para esta denominación, un Cristo para la otra denominación, un Cristo para allá. No, mis hermanos, no. Sé que el hombre hace eso y cada uno afirma tener a Cristo. Pero no es lo que la Biblia afirma. La Biblia jamás habla de denominaciones, pero sí habla de las diferencias entre los hombres, las diferencias entre los hombres, sino que las condena. Y dice, esperen, lleven todo eso a Cristo. Porque el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, no se salga de Cristo, porque no va a ganar nada, va a perder mucho. Hermanos, cualquier pasaje de la Escritura, como decía antes, nosotros interpretemos, y esto tómelo como regla, para decir que la Escritura interpreta la Escritura. Cualquier pasaje de la Escritura que interpretemos debe convivir en armonía y perfección absoluta con el resto de la Escritura. Con el resto de la Escritura. Y si no es así, el error es nuestro. El error es nuestro. Dios y su palabra son perfectos, ya hemos visto eso. La acrisolada de la palabra de Jehová, perfecta, refinada. No hay mancha, no hay discusión posible. Entonces, no podemos hacer una discusión a ver si yo entiendo mejor que usted, si usted entiende mejor que yo, si entendemos mejor que el otro, yo interpreto bien, el otro interpreta mal. No se trata de eso. Se trata de hablar de Cristo y de hablar de Cristo con toda la Escritura. Y mostrar eso, mostrar a Cristo con la Escritura. Que uno termine de hablar con el hermano y que diga, wow, ahora veo a Cristo, ahora veo mejor a Cristo, ahora conozco mejor a Cristo. Ahora veo la gloria de Dios. Y recuerdo, como dice Corintios también, somos transformados de gloria en gloria. Porque de esta gloria que tenemos hoy en Cristo, cuando somos expuestos a la gloria de Cristo, otra vez somos limpiados, purificados, con una nueva gloria, más semejante a Cristo, hasta que todos llevemos su gloria completamente cuando le veamos cara a cara y seamos como Él es. Mientras tanto vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Entonces, una sola interpretación es la correcta, convive en armonía perfecta con toda la Escritura. Ahora, opiniones sobre lo que significa el pasaje, hay muchas, muchísimas. Cuando uno dice, bueno, lo que yo creo que dice este pasaje o que lo que yo creo que significa este pasaje, ya es un conflicto en sí mismo. Nadie necesita escuchar lo que nosotros creemos que el pasaje significa. Entiéndame bien, no es que estoy hablando cuando uno comparte sus convicciones. Yo tengo la convicción de que la Biblia enseña esto acá, ¿verdad? Yo creo que enseña esto, pero ese yo creo lo puede apoyar y sostener con la Escritura. Y decir, mira, yo creo esto porque la Biblia enseña esto y esto, y si querés podemos seguir. Y te voy a seguir mostrando que todo esto tiene una armonía perfecta. Entonces, no es ese yo creo que estoy hablando, sino el que dice, a ver, ¿qué te parece esto? A ver, déjame ver el texto. A ver, este de acá. Bueno, yo creo que dice esto, pero pará, no estás teniendo en cuenta esto y esto. Bueno, esto es lo que yo creo. Si vos crees otra cosa, bueno, bienvenido sea. Bueno, de eso, hermanos, hay, como decimos nosotros, en un dicho popular, hay a patadas. No hay cantidades. De los que dicen lo que a mí me parece, bueno, lo que a mí me parece que es, bueno, es incontable. Es incontable, uno puede encontrar personas así todos los días. Bueno, esta es mi forma de ver. Bueno, ¿y cuándo se trató de nuestra forma de ver? No se trata de nuestra forma de ver las cosas. Y eso es un gran problema. Tratamos de actuar conforme a lo que nosotros vemos, lo que es nuestra forma de ver, metemos la pata. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que se trata de cómo Dios lo ve. Que se trata de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. De reconocer que Él es soberano, que lo que se está haciendo es su voluntad siempre, y que nosotros nos humillemos bajo esa poderosa mano de Dios y le digamos, Señor, decime cómo te doy la gloria, dame sabiduría para ver las cosas como tú las ves y para poner por obra tu palabra
y darte la gloria en esta situación, en esta circunstancia, ya sea una circunstancia buena, gozosa o angustiosa, de tribulación, de tristeza, de dolor, lo que fuera. Señor, tú has preparado esto desde antes de la fundación del mundo, lo decretaste en tu providencia, en tu soberanía, lo trajiste hasta acá, es tu voluntad y me has puesto acá para que te dé la gloria. Dame sabiduría para darte la gloria. Se trata de eso, no de mi forma de ver las cosas. Porque forma de ver las cosas hay tantas como hombres haya sobre la tierra. Cada uno va a tener su forma de ver las cosas. Interpretaciones de buenos hombres, y a veces uno va más allá. Dice, no, esta es una interpretación de un buen hombre de Dios, de un gran siervo de Dios. A veces es peligrosa esa afirmación. Un gran siervo de Dios. No, no. Dios es grande y nosotros somos todos pequeños. Entonces no hay tal cosa como grandes siervos de Dios. Es Dios el que hace todas las cosas, es Dios el que sostiene por pura gracia a sus siervos, y como decimos siempre, Él es el que nos hace aptos para toda obra buena, es lo que dice la palabra en Hebreos 13:21. Haciendo Él en nosotros, por Jesucristo, lo que es agradable delante de Él, para gloria del Padre. Y Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces lo hacemos solamente por gracia, porque nos da la gracia y la fortaleza para hacerlo, y después queremos la gloria a nosotros. No. La gloria es de Dios siempre. Hablamos su palabra y hacemos las cosas en su poder. ¿Qué gloria queremos nosotros? La gloria es de Él. Entonces no podemos entrar en esas discusiones. Cuando decimos, bueno, estas son interpretaciones de buenos hombres de Dios, de grandes siervos de Dios. Bueno, hay muchísimas de esas, mis hermanos. Y solo una es la correcta. Aún de esas muchísimas, solo una es la correcta. Y puede ser que entre esos muchos haya muchos que coincidan en la correcta. Pero ¿quiénes son los que coinciden en la correcta? Los que están interpretando las cosas como Dios las interpreta. Ese es el punto. Después, títulos hay a patadas, a montones, para repartir. Entonces, una sola es la correcta. Muchos pueden coincidir en la correcta, muchos no. Pero al fin y al cabo, sana doctrina, hay una sola. Hay una sola. Hermanos, no se trata de lo que para mí es sana doctrina. No, nunca se trató de eso. No se trata de lo que para mí es sana doctrina, sino de lo que la Biblia define como sana doctrina. De eso se trata. Entonces, si uno quiere doctrina las Escrituras, lo que tiene que hacer es ir a las Escrituras y ver qué es lo que las Escrituras dicen sobre la sana doctrina. Para cuidar la doctrina, tener cuidado de la doctrina. Como ya mencionamos, hermanos, la Biblia, y bueno, eso según la traducción, pero pensando en el idioma original, porque la Reina Valera 60 nos mostraba 3 veces, la Biblia de las Américas nos mostraba 4, pero pensando en las palabras originales, cuando hablamos de la sana enseñanza, la sana doctrina, bueno, aparece la frase sana doctrina, aparece 4 veces en toda la Escritura. 4 veces. 4. Nosotros nos peleamos por eso. Interesante, ¿no? 4 veces. Y en esos casos, y cuando se hace referencia a la doctrina de Jesús o a la doctrina de los apóstoles, siempre se usa la palabra en singular. La doctrina, perseveraron los apóstoles. Cristo hablaba de la doctrina de Dios. Se admiraban de su doctrina, su enseñanza consecuente. Una sola enseñanza, una sola doctrina. ¿Por qué? Bueno, es en singular, porque es una sola doctrina, es una sola sana doctrina, no hay otra. Ahora, las referencias a las doctrinas en la Biblia son 5, cuando habla en plural. Y todas esas referencias son negativas. Cuando uno pluraliza de las doctrinas, las referencias son negativas en la Escritura. Quiero que me acompañen a verla. Hay 2 pasajes que son iguales, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. En Mateo 15:9 y en Marcos 7:7 está hablando, es el mismo texto, es el mismo, la misma cita en diferente evangelio. Vayamos a Mateo 15, por favor, por un momento. Mateo 15, con esto quiero decir que no vamos a ver el de Marcos,
Después, si usted quiere, puede hacerlo en Marcos 7:7. Pero en Mateo 15, vamos a leer desde el versículo 7, dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, en plural, mandamientos de hombres. Entonces fíjense cómo los mandamientos de hombres, las tradiciones, se vuelven doctrinas, se vuelve algo que enseña tal o cual iglesia, tal o cual denominación, se vuelven dogmas. Y dicen, esto es así. ¿Y de dónde lo sacas? Y no sé, pero siempre lo hicimos así. O fulano nos dijo que es así. Entonces las cosas son así. Ok, ¿qué dice la Biblia? Bueno, sí, la Biblia dice otra cosa, pero para nosotros es así. Es muy claro el Señor, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, o sea, es una honra vana que Dios no recibe, es una honra inútil, es una honra religiosa que no tiene nada que ver con Dios. Y dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, como si fuera la enseñanza de Dios. Pero son doctrinas y esa pluralidad muestra que no están enseñando la doctrina de Dios, están enseñando los mandamientos de hombres. Y ellos llevan los mandamientos de hombres, esas tradiciones, al nivel de doctrinas, al nivel de la doctrina de Dios. Pero son variadas, son distintas. Entonces son doctrinas, son varias. Ahora, acompáñenme a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Fíjese el versículo 20, dice así: pues si habéis muerto con Cristo, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Esa es la pregunta. ¿Por qué se están sujetando a hombres? A reglas, a mandamientos que le ponen los hombres. No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Otra vez la pluralidad. Otra vez en una forma negativa. Hablando de algo malo, de algo que el cristiano no tiene que hacer. Y miren, yo el otro día decía cuáles son los efectos que produce la enseñanza de a la santidad, nos lleva a la victoria sobre el pecado, nos lleva a vivir como a Dios le agrada, nos lleva a darle la gloria a Dios. Eso hace la sana doctrina cuando es enseñada y cuando es vivida. Y de eso se trata. Ahora, con respecto a esto, es muy fácil de identificar, porque dice así el versículo 23. Tales cosas, ¿sí? Todos esos mandamientos, esas reglas, esas cosas que los hombres enseñan como si fuera la doctrina de Dios, pero son nada más que mandamientos de hombres. La verdad, tienen a la verdad, perdón, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Entonces algunos ven, qué espiritual el hermano, mirá cómo se contiene de esto, cómo hace aquello, cómo hace lo otro. Bueno, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Y esto era una referencia a los ascetas de la época, ¿verdad? En los castigos, en cómo ellos trataban con autoflagelaciones de mantener esto, bueno, mirá, ahora para purificarte vas a hacer esto, aquello, lo otro, y uno dice, oh, mirá, qué hermano santo, qué dedicado. Puras mentiras, mis hermanos. Pura hipocresía. Hipocresía religiosa que en vano me honra, porque no es una honra para Dios. Y dice, fíjese la diferencia. Dice, esto puede ser que sea reconocido por los padres, por los que practican esa misma religión, dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Viene el pecado y no pueden luchar. Entonces son sometidos a su propio pecado de orgullo, de jactancia, porque yo me cuido así, yo hago las cosas así, porque yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y me pongo de rodillas a orar sobre un puñado de maíz y pongo los codos en el arroz y así oro durante 8 horas seguidas y entonces Dios me bendice porque yo... Puras mentiras, mis hermanos. Puras mentiras. Eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne.
Todo lo contrario, alimentan la carne, alimentan el orgullo, alimentan la propia justicia, alimentan la jactancia para con los demás. Hace que miremos a los demás como si los demás fueran menos que nosotros. Nos olvidamos de la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Nos lleva lejísimos de Dios. Y no es una honra para el Señor. Hebreos capítulo 13. Antes de volver a Timoteo 4, donde tenemos la última referencia. Hebreos capítulo, que es el versículo 9, dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas, doctrinas diversas, variadas. No os dejéis llevar estas doctrinas que soplan como vientos y que quieren arrastrar, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos engaños, estas mentiras, quieren arrastrar. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, o sea, extrañas porque no tienen nada que ver con la verdad, son extrañas delante de Dios, son extrañas delante de la revelación, delante de Cristo, son desconocidas, son puras mentiras de hombres, son puras reglas y mandamientos de hombres. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Ten cuidado de ti mismo, recuerda, cuida tu corazón y sé celoso de la doctrina. Buena corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo sé que a algunos les gusta comer chicle, por ejemplo. Y está bien, no tengo ningún problema con el chicle. ¿Pero qué le da el chicle? Aparte de caries. Bueno, dice, no, yo mastico chicle sin azúcar. ¿Es algún alimento? ¿Es algún provecho para el cuerpo? Lo hace. ¿Verdad? Lo puede hacer todo lo que quiera. Pero no va a cambiar en nada. No sirve para nada. Es un entretenimiento, es algo que a uno le puede gustar, el sabor, la práctica, que le calma las ansiedades, los nervios. Y no tengo problema, o sea, no es pecado comer chicle, mis hermanos. Solamente estoy haciendo una ilustración y viendo. Bueno, es exactamente lo mismo cuando dice esas viandas que no aprovechan para nada. No es comida vacía. Es como que a usted le den una manzana para comer y sea nada más que la cáscara y esté endurecida, ¿no? Porque si no, no se mantendría en la forma. Y adentro no tiene nada. Entonces usted la muerde, se lastima y encima no le sirve para nada. Son viandas que no aprovechan. Esas son las doctrinas diversas. No es alimento, es chicle espiritual. Entonces lo entretienen con el chicle espiritual, y chiqui, y ahí los mantienen, y bien típico de la secta, porque los mantienen con temor, los mantienen, mirá que afuera te van a engañar, mirá que aquella gente es mala, y entonces para que no vayan atrás de la verdad le dicen, porque aquel es un engañador, porque aquel es un falso maestro, porque aquel es un avaro, porque aquel es un ladrón, porque aquel, y difaman. ¡Wow! Es la única forma de mantenerlos, con el temor, con la opresión, porque si no haces esto, entonces pues nunca vas a ser un buen... No hay honra del Señor. Y eso no es sana doctrina. Son viandas que engañan. Es como cuando le dice, voy a engañar el estómago. Y no lo puede engañar, ¿no? Cuando tiene que comer, necesita comer algo sólido. ¿No? Llega el almuerzo y dice, bueno, tomás un vaso de leche, un buen mate cocido. Dame comida. O sea, ya estoy un poquito grande, ¿verdad? Ya necesito alimento sólido. Las viandas no aprovechan para nada. Y ahora vamos al último pasaje que está en 1 Timoteo 4, que es donde estamos en nuestro texto. Ahora fíjese lo que dice el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, van a negar la fe, se van a alejar de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo van a hacer esto? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Tal vez es la afirmación más clara de las 5 que vimos. O de las 4, teniendo en cuenta que la de Mateo y Marcos es la misma, ¿no? Tal vez es la afirmación más clara, o el nombre más apropiado. Doctrinas de demonios, no es de Dios. Doctrinas, varias. Ahora, es interesante. ¿A qué se debe esta contraposición? Porque cuando empieza dice, pero el Espíritu, claramente, hay un pero. Entonces, el pero en contraposición ¿con qué? Bueno, un pasaje que ya vimos en el capítulo 3. Miren, dice así.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 14 del capítulo 3. ¿Para qué? Lo vimos en el primer mensaje, ¿lo recuerdan? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la conducta en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia es la encargada de sostener y defender la doctrina. ¿Y cómo lo hace? A través de la conducta, a través de vivir la doctrina. Y mire lo que usa el apóstol Pablo. Era un himno de la época, era un himno que se cantaba en la iglesia en la época. ¿Sí? Y él, inspirado por Dios, usa este himno que hablaba de la obra de Cristo. O sea, la iglesia primitiva cantaba himnos que hablaban de la obra de Cristo, y él toma este himno. Otro de los himnos está en Efesios 1 y en otros pasajes de las Escrituras. Eran himnos que se usaban en la época, que se cantaban y se compartían entre los hermanos hablando de la obra de Cristo. Qué lindo debe ser cantar ese himno, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Pura doctrina, ¿verdad? Pura doctrina cantada. Bueno, eso es lo que hacía. Cantando la obra de Cristo, él toma este himno de la época y considere esto de parte de Dios, porque esto es por inspiración divina, como decíamos antes. Entonces él dice esto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y fuera de toda controversia, este es el misterio de la piedad, que es grande, pero cuando lo magnifica. No es que grande como inalcanzable, cuando lo magnifica. Recuerden que la palabra misterio, por un segundo nomás y ya volvemos, en Efesios 3, el capítulo donde más se usa, pero fíjense que en Efesios 3 dice, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces está dando a conocer el misterio. ¿Qué es el misterio? Una verdad eterna que Dios había velado y que todavía no lo había dado a conocer porque no era el tiempo. Y mucho de ese misterio se dio a conocer después de la obra de Cristo, porque antes era profecía, Cristo concreta la obra y ahora se da a entender lo que Dios estaba haciendo desde la eternidad. Y ahí entra la iglesia en ese misterio. Pero acá habla, fíjense, del misterio de la piedad. Acuérdense lo que vimos de la piedad. La piedad significa estar alineados con Dios. ¿Sí? Es esa disposición a hacer la voluntad de Dios. Recuerde, el que quiera hacer la voluntad de Dios es el que va a saber si la doctrina es de Dios. Entonces acá habla de la piedad. Y dice, fuera de controversia, grande es esta verdad eterna sobre la piedad, sobre estar alineado con Dios. ¿Y de quién habla? De Cristo, mis hermanos. Este himno da un breve resumen, pero poderoso, acerca de la obra completa de Cristo, del Evangelio, de todo lo que Dios ha hecho en toda la existencia. Dice, Dios fue manifestado en carne, y esto nos habla de la encarnación de Cristo, haciéndose a sí mismo para tomar forma de siervo y venir a ser como uno de nosotros, vistiéndose de barro, despojándose de su gloria, vaciándose a sí mismo de su gloria, ahí sentado en el trono. Voluntariamente significa que él dejó ese estado glorioso para venir a ser como uno de nosotros. Entonces, acuérdense, la piedad es estar alineado con Dios, o sea, hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno mira, ¿cuál es el mayor exponente de esta verdad? El mayor exponente de esta verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el exponente más grande de la verdad eterna de la piedad. ¿Por qué? Porque según el pacto eterno, Cristo se comprometió a hacer esto, y cuando vino el tiempo determinado por Dios, por el Padre, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces Dios fue manifestado en carne. El Dios eterno de toda gloria se humanó, se encarnó para venir a ser como uno de nosotros. Y en ese estado humano, 100% hombre y 100% Dios, porque Él dejó su gloria, no dejó de ser Dios, dice, justificado en el Espíritu. Otras versiones, otras traducciones, perdón, dice,
vindicado en el Espíritu, ¿no? Uno lo ve y ve la vida de Cristo, no tenía donde recostar su cabeza, termina abandonado, traicionado, maltratado, dice, bueno, Cristo es un fracaso. No, porque el Espíritu de Dios lo vindica a él, lo declara justo, dice, esa es una vida de justicia donde siempre se hizo lo que le agrada al Padre, donde siempre se hizo la voluntad de Dios. Hermanos, no hay controversia, es la muestra más grande de la piedad, de la verdad eterna de la piedad, de estar alineado con Dios y haciendo la voluntad de Dios en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él fue justificado en el Espíritu, fue declarado justo por el Espíritu de Dios y por eso Él se levantó de los muertos. Y cuando resucitó de los muertos, ahí estaban los ángeles. Él fue asistido por los ángeles a lo largo de su vida y ministerio, pero también estaban ahí en el momento de su resurrección. Y no se olviden que la obra de Cristo es algo que los ángeles anhelaban. Tanto es así que cuando se hizo el arca y se puso el propiciatorio encima, como nos relata también 1 de Pedro 1, los ángeles anhelan mirar en las verdades del Evangelio. Y ese propiciatorio tenía a los ángeles mirando hacia la tapa, el propiciatorio de oro que representa la obra de Cristo. Y ahí los ángeles en el arca estaban mostrando eso. Ellos estuvieron ahí para dar testimonio de esa resurrección. Estuvieron cuando Cristo resucitó, estuvieron para decirle a los discípulos, dar el testimonio de la resurrección de Cristo. Estuvieron cuando ascendió glorioso. Y él está ahí antes de ascender. Y entonces dice el texto, predicado a los gentiles. Él es el que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Vayan y predíquenle el Evangelio a todas las naciones, porque lo que Dios dijo que iba a hacer, ya lo ha hecho. Acá estoy yo. Y ahora se me fue dada toda potestad y yo voy a sentarme en el trono para dirigir y gobernar todas las cosas en favor de mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces se va y se predica el testimonio y cuando se predica el testimonio dice, es creído en el mundo. Y eso es lo que ha pasado, hermanos. Esto empezó allá en Jerusalén, o puede ir más atrás todavía, empezó allá en el huerto del Edén, y ha llegado, en nuestro caso, hasta Argentina, a donde usted esté. Fue creído en el mundo por la predicación a los gentiles, por la predicación a todas las naciones de este Evangelio de Jesucristo que revela la mayor verdad eterna sobre la piedad. No tiene comparación y no hay ninguna controversia. Revela a Jesucristo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Por qué es creído en el mundo? Porque Él está llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra y salvando a todos los suyos. ¿Por qué? Porque Él está sentado en el trono y está haciendo que su reino avance en este mundo hasta que el último de los suyos sea salvado y entonces Él venga a establecer su reino sempiterno, o sea, un reino por siempre eterno, y que venga aquí y que salve a los suyos y que juzgue a los que no creyeron en Él y no obedecieron al Evangelio, aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, aquellos que menospreciaron el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aquellos que piensan que la resurrección es un cuento, bueno, ellos serán juzgados y condenados en ese último y gran día final. ¿Por qué? Porque Él fue recibido arriba en gloria y recibido por los mismos ángeles, como nos relata el Salmo 24. Él ascendió a la gloria, las puertas de los cielos se abrieron de par en par. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es su nombre, nuestro Señor Jesucristo, entrando hacia el mismo lugar santísimo, hacia el trono de Dios, a sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, después de haber concretado la redención, la salvación de nuestras almas, y está llegando ahí con ese botín de guerra, viene con todas las almas salvadas, y llega ahí y dice, ahora le voy a dar a estos hombres que yo salvé como dones a la iglesia para que sean edificados, para que sean llevados a verme y a conocerme, para que se enseñe quién soy yo, para que se enseñe qué es la piedad, para que se enseñe qué es la verdad de Dios, qué es su doctrina. Y Pablo dice, pero, esto también enseña a Dios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, otra vez, algunos, apostatarán de la fe, van a negar esta verdad. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, la sigan.
no crean a la verdad. ¿Por qué? Porque ellos no están creyendo realmente en Cristo, son hipócritas. Son falsos hermanos introducidos en la iglesia para espiar la libertad de los hijos de Dios. Entonces se pone en evidencia y ellos son los que son arrastrados, y ellos son los que causan los conflictos, los problemas, las divisiones, el dolor en la iglesia. Pero eso es la obra del labrador podando su viña, sacando aquello que está seco, que no tiene vida, que no da fruto, cortando las ramas para ser quemadas eternamente y al mismo tiempo limpiando aquellas que dan fruto para que den más fruto. Por eso dice, pero miren, la mayor muestra de piedad es el Señor Jesucristo. Y esa es la doctrina, eso es lo que se enseña, eso es lo que Dios nos manda a hacer. Pero va a haber algunos que quieren enseñar diferentes doctrinas. Va a haber algunos que van a apostatar de esta fe, la fe en Cristo. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, no de Dios. Son demonios. ¿Recuerda la característica que dice Santiago acerca de los demonios? ¿Crees que Dios es uno? Oh, sí, los demonios también creen y tiemblan, pero no hay ningún demonio que sirva a Dios. Sin embargo, están en la iglesia, porque Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Y es la verdad la que los pone en evidencia. Cuando la iglesia vive en la santidad de Dios, en piedad con Dios, alineado con Dios, haciendo su voluntad. Fíjese cómo dice. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, de tanto pecar, ya la conciencia no les duele. Hipocresía de mentirosos, no andan en verdad, son mentirosos, son engañadores. Mire lo que dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces ahí tenemos doctrinas de demonios, prohíben casarse, le promueven un celibato, promueven que no, si usted quiere servir a Dios no se tiene que casar, usted asocie esto con quien quiera, ¿sí? Asocie esto con quien quiera, con la denominación que quiera y con aquellas doctrinas de demonios que hoy se siguen enseñando como si fueran la verdad a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Prohíben casarse, dice, y prohíben, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Y esto me encontré un montón de denominaciones que les prohíben comida, que le prohíben lo que pueden hacer, lo que no. Doctrinas de demonios. Le vienen a prohibir los alimentos que Dios creó. Dios dijo, todo lo creé para que ustedes se alimenten. Y todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces pueden comer de todo con acción de gracia porque Dios lo ha limpiado, lo ha purificado y lo ha preparado para que sea alimento para ustedes. Pero estas doctrinas de demonios que se mueven en todos lados, vienen y dicen, miren, hay alimentos que ustedes no pueden comer, que le hacen mal, que le causa esto, que le causa aquello, que le causa lo otro, dejen de comer estas cosas. ¿Ok? Y hay algunos que le dicen, no, mirá, hoy no podés comer carne. Hoy no podés comer carne. No, porque es día santo. Carne no, carne no. Sí, sí, pescado, lo que quieras, pero carne, no, carne. ¿Te das cuenta de las características? Doctrinas de demonios. Como doctrinas, están enseñando mandamientos de hombres. Pervierten el evangelio. Cambian aquello que es bueno, lo cambian en malo. Miren los versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Ok. Yo honestamente eso es claro y contundente. Que el hombre diga lo que quiera. Pero todo lo que Dios creó es bueno. Después vamos a empezar, ¿no? Que está corrompido, que esto, aquello, lo otro. Es como si Pedro, cuando baja el lienzo en esa visión, le dijera, sí, Señor, pero vos entendés que la corrupción, el pecado, tratando de convencer a Dios de que lo que Él hizo no es tan bueno como Él dice. ¿Verdad? Argumentando, argumentos de hombres, que están arrastrando personas atrás de ellos. Argumentos de hombres. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Todo y nada. Todo es bueno, nada es de desecharse. No lo deseche, porque Dios lo creó. Y lo creó para que lo coma. Y así de claro lo dice la Escritura. No, vamos a ir ahora al pasaje, pero puede mirar Génesis.
Y va a encontrar ahí en la creación y va a decir cómo Dios todo lo hizo para alimentarse. Y lo creó bueno. Y dice, fíjense, lo que Dios creó es bueno y nada, si usted desecha algo, ya no es nada. Si usted dice que algo es malo, ya no es todo. Entonces hay que tener cuidado, porque fíjese las implicaciones que tiene. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hay un condicional. Dele gracias a Dios. Si come o bebe, dele la gloria a Dios. Dele gracias a Dios porque lo creó. Dele gracias por lo que Él le provee. Dele gracias porque en su inmensa sabiduría, en su infinita sabiduría, preparó todo de una forma perfecta para que sirva para el cuerpo. Es maravilloso porque eso muestra la multiforme sabiduría de Dios. La engrandece, la exalta. Dice, y nada de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios dice que eso se puede comer y por la oración es santificado. ¿Por qué? Porque uno dice, lo estoy apartando como un alimento que vos me diste y vos decís que es bueno. Confío en ti, Señor. Te doy la gloria, porque todo lo que has creado es bueno. Entonces, ahí va atrás el Señor. Por favor, hermanos. Se entiende que hay personas que tenemos y que hay algunas cosas que nos caen mal, otras que nos caen bien, hay cosas que hay que cuidarse. No estoy haciendo referencia a eso. Estoy haciendo referencia a esa enseñanza mística donde uno puede ser mejor si come tal cosa o si no la come. Y hago una aclaración para que se vea eso. Si a usted le dicen, mire, usted tiene problemas de hígado, no puede comer ni grasas ni frito, y usted va y se hace unas papas fritas con un huevo frito arriba y dice, Señor, lo voy a comer en tu nombre, quédese tranquilo que le va a caer mal. Le va a caer mal. Porque no debe, uno debe cuidarse, ¿verdad? Estamos hablando de esa enseñanza mística. Refiere a los alimentos determinadas cuestiones para ensuciarnos o para limpiarnos, etc. ¿Verdad? Entonces, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Señor, esto lo voy a comer en tu nombre, gracias por lo que has provisto. Y fíjese el versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina que has seguido. Eso. ¿Qué cosa? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia. Es la buena doctrina que le fue enseñada. Es la sana doctrina, es la doctrina saludable que fue enseñada. Entonces, eso es lo que Dios enseña. No te dejes arrastrar por engañadores, por mentirosos, por doctrinas de demonios. No te dejes arrastrar por eso. Que prohíben, que mandan, que aseguran, que dicen esto de una forma u otra, sutil o no, por el temor, por la opresión, por lo que fuera, les meten miedo para que usted termine haciendo lo que ellos dicen y uno va como cordero al matadero porque les tiene miedo, entonces son arrastrados por el error de los inicuos. Y él dice, no, vos tenés que enseñar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Todo lo que Dios creó es bueno. Desecharse se toma con acción de gracia. Y si enseñás esto, dice, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Con las palabras de la fe, o sea, alimentado con lo que se te enseñó. Mi comida, dijo el Señor, es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Entonces alimentate de la voluntad de Dios y hace la obra. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo va a decir en 2 Timoteo 3, pero tú has seguido mi doctrina, ¿verdad? Has seguido la doctrina de Dios, la de los apóstoles, la que ha enseñado. Hermanos, la sana doctrina en las Escrituras, en cada pasaje que se menciona, siempre está directamente relacionada con las acciones conforme al Evangelio, conforme a Cristo, conforme a su vida, conforme a su enseñanza. Siempre la sana doctrina en las Escrituras está relacionada. Siempre que se menciona la sana doctrina, se menciona a continuación de la enseñanza o antes de la enseñanza que dice, tenés que vivir así.
O sea, la sana doctrina no es una cuestión intelectual, es una cuestión práctica. Por eso siempre afirmamos que la única doctrina que uno conoce es la que vive. Usted puede decir que conoce a Dios, y puede decir que está viviendo como Dios manda, y puede estar viviendo en contra de lo que las Escrituras enseñan. Puede estar viviendo su vida según le conviene, según le parece, toma las decisiones según lo que le gusta, según su conveniencia, y hace las cosas así. Entonces usted puede decir que es cristiano, puede decir lo que quiera, puede decir que conoce la doctrina, pero si no la vive, entonces no la conoce. Porque la sana doctrina es directamente lo que uno hace, es como uno lo vive. Entonces uno debería preguntarse, a ver, ¿estoy viviendo mandamientos de hombres, reglas humanas, costumbres de una denominación? Que por ahí me dice, no, pero quede tranquilo, vos estás viniendo a la iglesia, orás, lees tu Biblia, ya está tranquilo, sos un cristiano, después haz lo que quieras. Si me dice dónde está eso en la Escritura, y me dice que lo puedo apoyar con la Escritura, como dirían algunos, me saco el sombrero, ¿no? Porque no está en la Escritura. No está en la Escritura. ¿Qué estoy viviendo? ¿Por qué lo vivo? La pregunta es, ¿estoy viviendo lo que Cristo me enseñó para ser como Él? Porque ¿cuál es el propósito con el que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo? Entonces el propósito de nuestra salvación y el propósito de que aún estemos en el mundo es que seamos como Él es. Mire lo que dice Tito 2, pasaje bien conocido, que siempre mencionamos. Desde el 11, dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hoy lo mencionaba el pastor Cristian en la enseñanza de la mañana. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, enseñándonos doctrina, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, pecado que nos controla por sobre la voluntad de Dios, la iniquidad, cuando hacemos lo que nosotros queremos en lugar de lo que Dios nos dice. Cristo se dio a sí mismo para librarnos de esa esclavitud y que ahora le podamos decir que no al pecado, no a nuestra propia prudencia, no a nuestra propia voluntad, que podamos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, ¿verdad? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí el oso de buenas obras. O sea, un pueblo que pone por obra lo que Dios manda. Había dicho en el versículo 1, pero tú, le dice a ti, todo otro evangelista en Creta, habla lo que está de acuerdo, lo que está conforme con la sana doctrina. Y después dice cómo tienen que vivir los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos, para adornar la doctrina, para que el enemigo no blasfeme el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. La manifestación de Cristo, testimoniada por las Escrituras, nos enseñó cómo vivir y qué dejar de hacer, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso es lo que hay que dejar de hacer. Vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Bien despiertos a lo que Dios dice, como Dios manda y alineados con Dios piadosamente. Eso hace un cristiano. Esa es la razón de la salvación. Y cuando Dios empieza una obra, la perfección hasta el día de Jesucristo. No abandona a ninguno de sus hijos. Entonces nos enseñó cómo vivir y qué dejar de hacer. Eso, mis hermanos, es la sana doctrina. ¿Se trata de esto? Miren a Cristo. Se trata de Él. Pongan los ojos en Cristo. Sean como Él es. Miren el modelo. Miren el tipo que se les dejó. Él dejó los pasos para que ustedes los sigan. Para que sigan sus pisadas. Para que hagan como Él hizo. Para que en todo hagan la voluntad de Dios como Él hizo. Para que no se preocupen por lo terrenal, para que pongan la vista en lo eterno, para que por ese gozo eterno de que nuestros nombres están escritos en los cielos, padezcamos juntamente con Él haciendo la voluntad de Dios, si es que Dios así lo quiere. Padezcamos por ser cristianos, por hacer el bien, por darle la gloria a Dios, por exaltar su nombre. Es por eso que debemos padecer, no por nuestros propios pecados, no angustia por nuestras malas decisiones y por no hacer lo que Dios manda. Y después tener que llevar las consecuencias de por vida. No, si vamos a padecer, que sea como cristianos, que sea por hacer el bien, que sea por hacer la voluntad de Dios, porque esa es la forma en que vivió Cristo. Y está exaltado sobre todos, hermano.
en el trono, estar puestos en Él. Porque eso es la sana doctrina, la enseñanza saludable de la Biblia. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, ustedes piensan que en la Escritura está la vida eterna. Ok. ¿Sabe cuál es el punto? Que la Escritura, toda la Escritura, da testimonio de mí. Porque yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso la Escritura da testimonio de Cristo, de la vida. Esta es la vida eterna, dijo Cristo en Juan 17. Que te conozcan a ti, hablando con el Padre, orando en público. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Miren, Cristo en su vida humana, diciéndole al Padre que te conozcan a ti. Y a Jesucristo a quien has enviado. Y 1 Juan 5:20 lo dice de esta manera, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado a entender para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, ¿de quién está hablando Cristo? Está hablando de Él mismo. Las Escrituras, de Él mismo. ¿Qué es la sana doctrina? Cristo es la sana doctrina. La vida de Cristo es la sana doctrina. La obra de Cristo es la sana doctrina. La voluntad de Dios es la sana doctrina. Por eso el que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber si la doctrina es de Dios. Porque esto solo se trata de la gloria de Dios, solo se trata de Cristo, solo se trata de su palabra, que es su voluntad revelada, solo se trata de la fe de Cristo y solo se trata de la gracia de Dios manifestada para salvación a todos los hombres. ¿Para qué? Para que seamos como Él es. Porque como dice 1 Juan 4:17, pues como Él es, así somos nosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Persiste en esto. Persiste en esto. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Te salvarás del error, te salvarás de hacer aquello que no es agradable a Dios. Persiste en examinar tu corazón y en ocuparte de la doctrina, de conocer a Dios para vivir como Él manda y agradarle en todas las cosas. Amén. Si eres hijo de Dios, vive para Él. Y si no, debes saber que solamente Cristo es la vida. Y solamente Él te puede salvar. Porque solo Él pagó el precio de nuestros pecados, el pecado de todo su pueblo. Solamente Él murió bajo la ira del Padre, solamente Él fue sepultado y solamente Él resucitó para salvar a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Ven a Cristo y Él te salvará eternamente y te dará su Espíritu para que puedas vivir todo el tiempo de tu peregrinación en temor de Dios, haciendo su voluntad y dándole la gloria hasta que le veas cara a cara y te goces eternamente con Él. Ven a Cristo y Él salvará eternamente tu alma. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por Cristo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a conocerte, a amarte y a tu nombre. Ayúdanos a actuar cada día de la manera que traiga gloria a tu nombre. Guárdanos, Señor, del engaño, del error. Sosténnos en tu gracia. Fortalécenos para que cada día podamos conocerte mejor, que podamos discernir tu doctrina, que podamos, Señor, probar los espíritus, si son tuyos o son engañadores. Y Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, que no estemos nosotros en el engaño. Y si así es, Señor, que aquel que esté en el engaño vaya a Cristo a buscar la salvación de su alma. Salva para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu iglesia y por este tiempo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermanos.